Hola, somos Paola Ladero y Eva Rodríguez. Nuestra compañera Yara Casais también pertenece al grupo, pero no ha podido venir porque está enferma. Así que entre nosotros dos os vamos a explicar el trabajo de las capas de la Tierra y cómo se han formado. Hoy en día muchos de nosotros sabemos que la Tierra se dice que está dividida en una corteza, un manto y un núcleo. Y ahora os vamos a hablar más profundamente sobre ellos. Este modelo sería el modelo geoquímico y se diferencia según la composición química de los materiales de la Tierra. Entonces vamos a ir haciendo la demostración. Comenzando por abajo tendríamos el núcleo interno, que está compuesto principalmente por hierro y níquel y está en estado sólido debido a las fuertes presiones que tiene, a pesar de su alta temperatura. Ahora Paula está poniendo el núcleo externo, que es de la misma composición, es una composición similar, pero está en estado líquido porque tiene una presión menor. El manto estaría dividido en dos partes también, el manto inferior y el manto superior. La composición es similar, son unas rocas llamadas silicatos, pero la diferencia son las presiones. Y el manto estaría en un estado sólido plástico, perdón, porque las rocas están fundidas y semifundidas. Esto representaría el manto inferior. Y luego, por último, la corteza la corteza sería la parte más externa y estaría sólida y está formada por rocas metamórficas y magmáticas y sedimentarias, y van aumentando de metamorfismo según va aumentando la profundidad debido a las presiones y la temperatura. Es una capa muy fina y puede dividirse en la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza oceánica es bastante más fina que la continental. Yo os voy a hablar del modelo dinámico, que sería, bueno, yo os explico este modelo, el cual no sé muy bien, luego otro día si eso os lo enseñamos con la pantalla. Y luego ahora voy a hablar del modelo dinámico, que sería este de aquí de la derecha. El modelo dinámico clasifica las capas de la Tierra según el movimiento mecánico que tienen, es decir, cómo se van moviendo y cómo reaccionan a los esfuerzos a los que son sometidos. Es un modelo muy parecido al modelo geoquímico y lo que tiene sería, en vez de una corteza, habla de una litosfera, que sería como las placas continentales de las que hablaba Wegener. Entonces sería la corteza más los primeros kilómetros del manto, llegaría hasta unos 100 kilómetros más o menos. Después tendríamos una astenosfera, que sería la parte superior del manto, que se dice que está un poco más líquida, aunque no es líquida que el manto normal, y es lo que permite el movimiento de las placas, porque crearía unas células convectivas. Después debajo tendríamos la mesosfera, que sería todo el resto del manto, lo que queda del superior y después el inferior, que también tendría unas células convectivas, es decir, que los materiales más calientes suben hacia arriba y los más fríos bajan hacia abajo, y esto crearía una especie de círculos que en realidad no están completos. Todo este movimiento se empujaría debido al calor que viene del núcleo, porque se descomponen unos materiales radioactivos. Después tendríamos, en vez de hablar de núcleo interno y núcleo externo, tendríamos la endosfera, y que encajaría con las mismas medidas que en el modelo geoquímico del que os habló Eva. Otra de las diferencias entre el dinámico y el geoquímico es que el dinámico habla de un nivel D que estaría aquí, entre la mesosfera y la endosfera, y entonces esta capa D es de la que se cree que salen unos penachos más calientes que vienen del núcleo líquido y que suben hacia arriba por la mesosfera. Entonces, a partir de estos conocimientos, planteamos un problema, que es por qué la capa se dividió por qué la Tierra se dividió en diferentes capas. Entonces, a partir de eso desarrollamos dos hipótesis diferentes. La primera consistiría en que, en un principio,
la Tierra estaba en estado sólido y que se diferenció en capas por diferencia de tamaño y de peso de los materiales. Y la otra hipótesis sería que los materiales estaban en estado líquido y que se separaron por diferentes densidades. Entonces realizamos dos experimentos. Lo que hicimos para la primera hipótesis fue mezclar diferentes materiales sólidos y para representar cómo estaría en un principio. Para la otra hipótesis utilizamos diferentes líquidos de diferentes densidades, calculamos la densidad por medio del volumen de un tubo de ensayo, teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Pesamos el tubo de ensayo y después llenamos el tubo de ensayo con los diferentes materiales, los pesamos y a partir de ahí calculamos la densidad por la fórmula de densidad igual a masa partido por volumen. Entonces cogimos la miel, detergente y aceite para representar las tres principales capas de la Tierra, a pesar de que os hablamos de 5. Lo que hicimos fue mezclarlo para representar cómo estaría en un principio y esperar. Después de varios minutos esperando, dejamos las dos muestras en la ventana y lo que vimos fue que todos estos líquidos, igual que hemos hecho ahora aquí mezclados, se habían separado. Entonces aquí se ve todo como una masa bastante homogénea y aquí a los varios minutos ya se podían distinguir de nuevo 3 capas distintas. Sin embargo, con los materiales sólidos, aunque parecía que el pan rallado, que está un poco más, que es más ligero, y la espuma estaban más arriba después de agitarlo, que habían ido más arriba, no se había movido nada en todos los minutos que habíamos esperado. Por tanto, llegamos a la conclusión de que si la Tierra estaba organizada estaba dividida en capas de distinta densidad, era porque había estado líquida en algún momento y los materiales más densos habían ido hacia abajo, empujando a los que eran más ligeros hacia arriba. Para comprobar que esta conclusión a la que habíamos llegado era correcta, fuimos a la página del Ministerio de Educación y buscamos si era verdad esto que habíamos dicho. Y ahí encontramos que la teoría que habíamos dicho era cierta, que la Tierra se formó con todos los materiales juntos, los densos bajaron, los ligeros subieron y luego, debido a diferente temperatura entre lo que venían siendo todos estos materiales fundidos y el espacio exterior, se creó entonces una corteza sólida. Lo que hicimos fue, en vez de utilizar un material líquido para hacer la corteza, cogimos una espuma de embalaje a la que pintamos como la corteza oceánica y la corteza continental, porque queríamos enseñar la diferencia de grosor entre la corteza oceánica y la corteza continental. Después, para representar la Tierra a un quesito de la Tierra a escala, cogimos los mismos materiales que habíamos hecho en el experimento y además añadimos 2 más. Entonces medimos este vaso y vimos que medía 13 centímetros. Lo comparamos con el radio de la Tierra, que son 6.378, e hicimos una escala. Entonces, a lo que correspondería con unos más o menos 70 kilómetros de corteza, pues nosotros tendríamos 0,2 centímetros de corteza. Luego, hasta los 670 del manto externo, serían 1,3 centímetros en el vaso, hasta los 2900 del inferior serían 4,5 centímetros, que es esta capa de aquí azul más gorda. Después el núcleo externo serían 4,6 centímetros y por último el núcleo interno, que llegaría hasta los 6.378, mediría 2,5 centímetros. Lo que utilizamos para el núcleo interno fue gelatina, que la hicimos el doble de densa de lo que tendría que ser, para que se representase que el núcleo es sólido. Que el núcleo es la capa sólida y más densa. Luego, lo que querríamos haber hecho a escala también hubiesen sido las densidades. Sin embargo, hay tal diferencia de densidades entre los materiales. Por ejemplo, el núcleo interno tiene una densidad media de unos 13 gramos por milímetro, por mililitro,
Y luego la siguiente capa, que sería el núcleo externo, tiene una densidad de casi 10. Es decir, que no encontramos ningún material que realmente se diferenciase tanto de uno a otro para hacer la escala. Otro problema que tuvimos fue que después de dejar un par de horas este vaso que ya estaba perfectamente colocado a la nevera, nos dimos cuenta que la gelatina estaba por la mitad de lo que debía estar, a lo que pensamos que por la presión todavía ha bajado y dijimos, está funcionando, de verdad que el núcleo se queda aplastado y está tenso. Luego vimos que es que la miel se tragó la gelatina y teníamos una capa de miel el doble de ancha, así que por eso decidimos hacer aquí el experimento. Luego, con todo este tema de las capas, aparte de nuestras complicaciones a la hora del experimento, también hay muchísimas complicaciones a mayor escala, lo que se refiere a la ciencia, porque, como hemos dicho, el radio de la Tierra son 6.378 kilómetros de materiales casi fundidos a unas temperaturas inimaginables. Así que no hay ningún medio, como dijo Susana, humano ni mecánico ni nada, que pueda llegar hasta las capas de la Tierra y poder estudiar perfectamente y medir exactamente dónde se encuentran las capas, con qué material, a qué densidad, a qué presión, etc. Muchas gracias por la atención. Si queréis buscar algo de información, nosotros dejamos estas páginas, que sería la página del Ministerio de Educación, físicadealmar.blogspot.com, que es de donde sacamos las fotografías, y Mi Tierra se mueve, que es una página con bastante información sobre las capas de la Tierra y los dos modelos.